Muchas bendiciones, mis hermanos. Bienvenidos a este día jueves, donde estamos escudriñando las Escrituras y estamos en Primera de Juan. Estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a avanzar del 7 al 10, ¿ya? El jueves pasado hubo una pequeña complicación en el video que se subió, pero eliminamos el que estaba fallado y dejamos solamente el bueno para que así usted no pierda la secuencia, porque había una repetición ahí en la presentación, en el PowerPoint, no así en lo que yo había hablado al comienzo, pero ya se modificó. Habían hermanos que lo vieron y de inmediato me avisaron: pastor, lo repitió. Una hermana me dijo: ¿sabe qué bueno que lo repitió? Porque habían cosas que yo no me había dado cuenta. Y ahí me di cuenta que el Señor conoce todas las cosas, así que, pero ya quedó como corresponde en lo del jueves anterior. Y este día jueves, en Primera de Juan 3, del 7 al 10, ahora Juan nos habla de las características de los hijos de Dios y la diferencia que tiene con los que practican el pecado, ¿ya? Recuerde que practicar el pecado es vivir en pecado, vivir, ¿ya? Mantener una actitud de pecado y no querer cambiar, por cualquier razón, por conveniencia, por pereza espiritual, por autojustificación, lo que usted quiera. Pero los que practican el pecado son los que viven en pecado. Y Juan al final hace una diferencia entre los que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, realmente Juan aquí da duro, ¿ah? Duro. Y si el martes pasado hablamos de las características de aquel que quiere morar o que la presencia del Señor mora en su corazón, hoy veremos las características de aquellos que no lo quieren. Y voy a leer esta primera de Juan 3, del 7 al 10. Dice así: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Wow! ¿Ya? Duras palabras, ¿ya? De este apóstol, este anciano, Juan, que nos habla con tanto cariño, hijitos, pero que también tiene una palabra certera para que no nos equivoquemos respecto a las decisiones que tomamos en lo que nosotros hacemos, hermanos. En lo que nosotros hacemos. Recuerde que la simiente de Dios está en usted. Y el Espíritu Santo que está en usted no lo deja vivir en pecado. Le amonesta constantemente. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, al orar con mis hermanos por esta palabra, yo ruego que por medio de esta presentación de PowerPoint usted nos vaya ordenando, Señor, cada uno de los versículos para poder entender el propósito que usted tiene y la victoria que usted nos da en este tiempo. Gracias, Señor, por su infinito amor. Gracias por su bondad y le ruego que usted se glorifique, Señor, sobre cada uno de nosotros, que seamos genuinamente unos hijos de Dios en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos a la presentación del PowerPoint y, hermano, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Bueno, usted se fijó, la introducción ahora la estoy haciendo desde la iglesia, desde el centro. Ahí atrás está el púlpito que confeccionó el hermano Dorian Gómez y le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, mis hermanos. Que el Señor le bendiga. Amén. Las características de los hijos de Dios en contraposición con los que practican el pecado. Ya, ahora vamos a entrar a ver esta situación. Y los que practican el pecado, recuerden que los que viven pecando, ¿ya? Así que para hacer de inmediato esta diferencia, y vamos a ver el pasaje de la Escritura de Primera de Juan 3, del 7 al 10. Ya lo leímos en la versión tradicional, pero ahora vamos a ver la nueva Biblia viva, ¿ya? Dice así: hijitos, no se dejen engañar. El que practica la justicia es justo,
como Jesús es justo. El que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él. No puede vivir entregado al pecado, porque ha nacido de Dios. Uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano demuestra que no es hijo de Dios. Lo, lo bueno que ahora vemos es que aquí Juan comienza a ser más explícito y nos aclara a nosotros, los que estamos ahora leyendo esta carta, eh, que no es justo el que parece, o el que tiene más conocimiento, o el que diga tener más claridad de los conceptos, o el que sepa analizar mejor las circunstancias. ¿Sabe? Eh, en esta primera frase, hijito, nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Juan está preocupado por esta herejía de los gnósticos que decían que ellos eran justos por tener el espíritu iluminado, ¿ya? Por la gnosis. Y Juan está aclarándole de inmediato, no acepten este engaño, no acepten este engaño. Para hacer claro esto, porque ellos decían que con el conocimiento, ellos decían que por la iluminación o la claridad que tenían, ellos estaban exentos del pecado, y el pecado era una cuestión de afuera, pero ellos no, ¿ya? Así que por eso Juan de inmediato, no acepten este engaño, hijito, nadie os engañe. Y aquí, ya en la segunda frase, el que hace justicia es justo como él es justo. El que hace. Entonces, el que hace justicia es el que vive, ¿me entiende? O el que practica la justicia. Este es justo. ¿Por qué? Porque ellos, los gnósticos, decían que ellos eran justos por el hecho de tener estas condiciones de claridad, de conocimiento, de analizar mejor las cosas, de inteligencia, pero por eso eran justos, no por las cosas que ellos hacían, porque ellos en realidad eran injustos, ¿ya? No practicaban la justicia. Entonces, ellos se ponían a un nivel superior, ¿ya? De todos los demás. Y aquí Juan de inmediato dice, el que practica, el que hace justicia, el que hace justicia. Eh, Debemos siempre considerar lo que la palabra del Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, da frutos malos. Cuando Jesús habló de esto, de recoger uva de los espinos, creo que todos sabemos a qué se refiere. Un espino no da uva. Y los higos, usted sabe dónde salen. Los abrojos, busqué ahí quién eran los abrojos, eran los cardos, ¿ya? Esta planta con hojas largas, ¿ya? De ahí no salen higos. Eh, entonces, ¿por qué? Porque el fruto es el que nos muestra lo que hay, ¿ya? En ese árbol. Y los que querían engañar al pueblo de Dios en realidad no mostraban buenos frutos, y Juan dice, entonces no es bueno el árbol. Ellos decían que no importa lo que ellos hicieran porque ellos sabían que eran justos por la iluminación que ellos tenían en su interior. Y por eso no solo les dice que hay que fijarse bien en el fruto, más que en las hojas, no, en el fruto. Y también en el cristiano, hermano, estamos en este tiempo que no debemos nosotros dejarnos llevar por las palabras bonitas, o las palabras esas usadas extrañamente que a veces uno ni siquiera las entiende, sino que lo que la persona está mostrando, no lo que dice. Ya la medida de Jesús es que Él es el justo, ¿ya? Porque Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y la medida es Cristo. La medida es Cristo.
Ese es nuestro modelo a seguir. Es nuestro modelo a seguir. Seguimos avanzando. El verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan introduce un nuevo elemento en esta conversación, ¿ya? Recuerde que en el verso 4 anteriormente eh, había dicho todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, un nuevo elemento, ¿ya? Antes era el pecado y la ley, ahora va más al fondo del tema, a la raíz del pecado, el diablo. Recuerden que la rebelión no partió en el huerto del Edén, ¿ya? No, partió antes, ¿ya? Antes, esta rebelión del diablo, esto lo vamos a ver en algún momento más adelante, pero el pecado es del diablo y la justicia procede de Dios. Entonces vamos a ir viendo bien cómo Juan va exponiendo esta palabra y los verbos que usa, ¿ya? Porque eh, parte diciendo el que practica el que practica el pecado procede del diablo, ¿ya? Es del diablo, el que practica el pecado. ¿Por qué? Porque el diablo está en esta constante actitud de antagonismo, de pecado, antagonismo hacia Dios, ¿ya? La naturaleza del diablo es pecar, es mentir, es engañar. Juan lo dijo, ¿ya? Y transcribe las palabras de Jesús cuando habla con los judíos que se oponían a su enseñanza y el Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjese que le está hablando a judíos, ¿ya? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Eh, Esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ya? El que practica, ¿ya? El que practica el pecado. Lo hemos dicho anteriormente y hoy lo repito, se refiere al que vive en pecado. El que vive en pecado o el que constantemente está teniendo una actitud de pecado y no se aparta del pecado. No es lo mismo que aquel que cae en pecado, ¿ya? El que cae en pecado se da cuenta que pecó, se arrepiente, le pide perdón al Señor y comienza a caminar en la dirección opuesta a la que antes iba, ¿ya? Entonces hay personas que pecan, sienten remordimiento, dicen, oh, estuvo mal lo que hice, nunca más lo haré, y luego sigue caminando en la misma dirección, nuevamente peca y sigue caminando en la misma dirección. El cristiano se arrepiente y cambia el rumbo de su vida, se convierte, ¿ya? Se convierte a Cristo. Entonces, el que practica, el que vive en pecado, procede, dice, del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo está de continuo en una actitud de pecado. Usa todos los recursos para instar a pecar a todos, ¿ya? Recuerde, el diablo tiene sus huestes espirituales de maldad. Ahora, una cosa es que el mundo está siguiendo todo lo que el diablo ha determinado, porque el mundo no sabe quién es el que está guiándoles la vida. Y la verdad es que como el Señor les dijo a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. La verdad es que aquel que no tiene a Cristo, hermano, en su corazón, está siendo gobernado por toda la parafernalia que tiene el diablo para instar a la gente a oponerse a Dios. Entonces, cuando usted lleva una palabra de Dios, a una persona que no tiene a Cristo, la primera confrontación que recibe
es ese que está en el corazón de la persona que no tiene a Cristo. Y es lo primero, y usted se fija que lo primero que hace la persona es no querer seguir escuchando. Y habitualmente dice, perdón, pero me tengo que ir. ¿Por qué? Porque sabe que cuando empieza a entrar esta semilla de la palabra del Señor en el corazón de aquel que no tiene a Cristo, va a venir un cambio. Va a venir un cambio, no por una irrupción de Dios, sino sencillamente porque Dios le va a empezar a dar la posibilidad de mirar distinto. ¿Y qué es eso? Mirar ahora como un hijo de Dios cuando Cristo entra en el corazón. Ahora, ¿cuáles son todos los recursos? ¿Ya? Fíjense en Efesios, Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no es una lucha entre personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Dese cuenta de esto. Nuestra lucha no es contra personas, ya, sangre y carne, ¿no? Nuestra lucha es contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. ¿Sabe? A todas ellas las venció Cristo. Sí, las venció Cristo. Entonces, el diablo siempre tiene esta actitud de instar a pecar y usa todos los recursos, no solamente en el mundo, también en los hijos de Dios, todos los dardos de pensamientos contrarios a los propósitos de Dios. ¿Usted de quién cree que viene? ¿Mm? Sí, el enemigo con toda la artimaña. El diablo no está en todos los lugares, ¿no? Pero tiene toda esta este batallón, ¿ya? Que van actuando en diferentes lugares. Entonces, el diablo es el que siempre está instando a pecar. Porque, dice la otra frase, porque el diablo peca desde el principio. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Sabe? Considerando el texto que ya vimos, ya, de Juan 8:44, ya lo pasamos, pero es bueno que repasemos esto. Dice, el diablo peca desde el principio, ¿ya? Recuerde que le está hablando a los judíos el Señor y les dice, vos sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿ya? Habla desde el principio, no desde que fue creado. ¿Mm? Él ha sido homicida desde el principio. O sea, él fue creado sin esta actitud. Él después tomó esta actitud al rebelarse contra Dios, ¿ya? Entonces, desde el principio, ya en el principio del tiempo él se rebeló. Antes que el hombre fuera creado y todo esto, no, él allá se rebeló. Y luego, en el principio, se toma allí esta forma y hace pecar al hombre, ¿ya? Hace pecar al hombre, desde que se rebeló contra Dios. Y otra cosa que también este texto aclara, fíjese, dice, y no ha permanecido en la verdad. Y esta palabra es, él no se mantuvo, él no se mantuvo. Entonces, si no se mantuvo es porque en algún momento tuvo la posibilidad de seguir. Pero, ¿sabe? Fue tanta su perfección que él no solo quiso ser igual a Dios, quiso ser superior a Dios, eh, y allí viene esta rebelión, ¿ya? Esta rebelión allí en el cielo, donde un tercio de los ángeles cayeron con él, ¿ya? No se mantuvo en la verdad. Y lo bueno en esto, hermanos, lo bueno en esto, que nosotros como hijos de Dios tenemos ahora una defensa, un arma que nos protege. Y en la tercera frase dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para esto. Entonces cuando nosotros vemos lo que hizo Jesucristo al venir a tomar nuestra forma humana y vivir como nosotros, sin ventajas, ¿ya? Sentir los dolores, sentir el cansancio, sentir hambre, sentir la sed, tener sueño,
O sea, Él vivió como nosotros y al vivir como nosotros y vencer, sin pecar, nos da ahora esta posibilidad de que nosotros también podemos ser vencedores, porque al vencer, Él vino a deshacer. O sea, y esta palabra, deshacer, indica destruir, soltar, disolver. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y Juan usa esta palabra que indica que Cristo vino a destruir lo que el diablo hace, vino a destruir, ¿ya? Vino a soltar lo que el diablo amarra o encadena. Él vino a soltar, vino a disolver lo que el diablo arma para alejarnos de Dios. Entonces, yo debo decirle que aunque el Señor con claridad nos pone en evidencia respecto al origen del pecado, respecto al conductor del pecado hacia nosotros, también nos dice quién es el que está en nosotros, que ha destruido, ha soltado, ha disuelto, ha deshecho las obras del diablo. Entonces nosotros ahora podemos ser vencedores, hermanos, en Cristo Jesús. Lo que Jesús hizo fue vencer al diablo. Y mientras nosotros estamos en esta vida, podemos escapar de su tiranía, decidiendo por Cristo. Entonces cuando nosotros decidimos por Cristo, le decimos a Cristo que entre en nuestro corazón y mantenemos esta actitud de obediencia, nosotros también estamos para destruir, soltar y disolver las obras del diablo sobre aquellos que aún no le conocen. Qué importante, hermano, qué importante es esto, que aunque el diablo peca, aunque el diablo con su actitud de pecado y aún trata de ensuciar nuestra vida, poniendo pensamientos antagónicos a Dios, trayendo cosas que no agradan a Dios, pero nosotros podemos decidir mantenernos en obediencia. Y esto es lo bueno, hermano, es que nosotros podemos decidir ahora. Tenemos esta libertad. Ahora yo, bueno, siempre les he dicho, hermano, ahora tenemos la libertad de decidir. Antes éramos esclavos del pecado, entonces no había un libre albedrío, porque nosotros de continuo íbamos a llevar siempre a llegar a pecar. Pero ahora que está Cristo en nosotros podemos decidir en libertad obedecer o desobedecer. Tristemente, debo decir, que a veces hay hijos de Dios que voluntariamente deciden desobedecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no nos hace como que fuéramos robots, que estamos obligados a obedecer. Él nos lleva a la obediencia. Hermano, además, Él permite las circunstancias, aún las adversas. Y le hablo ahora de verdad, aunque usted no lo esté pasando bien. Aún las situaciones adversas, Él las permite para que aprendamos a obedecer o a volvernos a ser obedientes. ¿Por qué? Porque en las situaciones adversas uno dice, Señor, examina mi corazón y mírame. Señor, perdóname. Cuando pensamos que las cosas malas son porque Dios nos está castigando. Hace poquito, ahí un día hablaba con una hermana, me dice, ¿usted tiene claro el concepto? Yo tengo absolutamente claro, mis hermanos, que Dios permite todas las cosas y que Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa. ¿Mm? Aunque me duela el dedo chico del pie, yo sé que Dios sabe. ¿Mm? Así que eh, Dios nos lleva en toda circunstancia a mantenernos en la obediencia. Y fíjese lo que después dice en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Entonces yo tendría que hacer, si estuviéramos en la iglesia, le diría, todo aquel que es nacido de Dios, y le diría, ¿cuántos aquí son nacidos de Dios? Levante su mano. Y usted ahí en su casa, bien, levantó su mano, bien. Todo aquel que es nacido de Dios, si va conduciendo y va escuchando esto, no levante su mano, ¿ya? Pero todo aquel que es nacido de Dios, ¿es nacido de Dios usted? Entonces esto quiere decir que usted no vive en pecado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en aquel que es nacido de Dios y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eh, este verso, ¿sabe? Lo puse en otras traducciones también, ¿ya? La NTV, la nueva traducción viviente. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Qué me gustó esta? No se caracterizan por practicar el pecado. Usted no tiene esa característica, ¿cierto? No, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Entonces, la característica del hijo de Dios mm, es no vivir en pecado. La PDT, palabra de Dios para todos. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado. ¿Se fija? Esta es otra traducción moderna, una versión moderna. Pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por eso no puede seguir pecando. Por eso no puede seguir pecando. Entonces, eh, Juan va más allá ya de permanecer, como lo decía en el 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Ahora va más allá de este de permanecer. Ahora dice el que es nacido de Dios. O sea, el nuevo nacimiento nos incorpora a la familia de Dios. Oiga, esto es importante. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. ¿Por qué? Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, ¿recuerda cuando se bautizó? Hoy estaba sacando la cuenta, hay más de 210 hermanos que he bautizado. Y es pensar que esto, y en el bautismo, ¿sabe que se muestra? La muerte al mundo, cuando se sumerge en el agua, somos sepultados juntamente con Él. Entonces, el que se bautiza ahí queda totalmente sumergido en el agua, en esa sepultura, ¿ya? Muerto para el mundo. Y luego, con el hermano que me ayuda, lo impulsamos a salir del agua. Y cuando va saliendo, es como la resurrección, ¿ya? Es la nueva vida a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿y qué dice Pablo? Andemos en vida nueva. ¡Wow! Vida nueva, hermano. Entonces, es más que permanecer, es que ahora tenemos una vida que nos hace ser distintos a los demás. Distinto. Y aquí cuando habla de esta naturaleza divina, habla de este nuevo nacimiento que implica la adquisición de una nueva naturaleza mediante la implantación de la simiente misma del poder vivificante de Dios. Oiga, esto es bueno. ¿Por qué? Porque ahora nuestra forma de ser no va guiada por nuestro antepasado, ¿ya? En lo más cercano para mí, mi papá. Porque no, es que yo soy así porque mi papá era así. No, hermano, no, no. No, porque la simiente de Dios está en mí, en esta vida nueva. Y hasta que el Señor entró a mi corazón, Él cambió mi vida. Él cambió mi vida. Y tengo una nueva. Ni siquiera es mi padre o mi abuelo, el tata Florencio. No, no, más. O mi otro abuelo. No, ninguno. No. ¿Sabe por qué? Porque ahora está la simiente de Dios en mi vida. Y esto que ahora soy de esta familia de Dios. Y por esto, dice, porque es nacido de Dios. Y no puede. Es una cuestión que se hace casi imposible pecar. No puede pecar. Entonces, mis hermanos, en, en el versículo que hay más adelante, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Mm?
Parece que aquí me equivoqué. Bueno, lo voy a revisar de todas maneras. Espérese, aquí mismo, 18, era el otro. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, sabemos, ahí está el error, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El próximo jueves voy a hacer la corrección de ese texto, ¿ya? Pero todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y esto es lo que nunca debemos olvidar. Ahora Juan nos pone y une lo que somos con lo que hacemos. Y en este versículo que ya por el tiempo tendríamos que hacerlo el próximo jueves. El próximo jueves hago la corrección del texto y entramos en este. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El próximo jueves ya hago una corrección y hacemos este pasaje para avanzar respecto a lo que Juan quiere que nosotros podamos entender, que viene el amor en acción. Hermano, que el Señor le bendiga. Vamos a orar al Señor sabiendo que Él tiene el control de todo en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por cada uno de mis hermanos. Y le ruego, Señor, que usted nos ayude a permanecer y perseverar en el escudriñar su escritura. Y le pido que bendiga a cada uno. Y usted, Señor, se glorifique en nuestros corazones y en nuestras vidas. Nuestra vida está en sus manos. Y sabemos, Señor, que pertenecemos a la familia de Dios. Bendiga, Señor, a la congregación y glorifíquese en el nombre de Jesús. Amén y amén.